Hola Julián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado, Carmen? Hola, muy bien, muy bien. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, por aquí con este día frío que tenemos aquí en Gran Canaria, ¿no? Que nos ha Sí, estado sí, lloviendo un sí. montón, pero bueno, aprovechar una buena tarde para que podamos hablar un poco del tema de la tiroides para aquellos que les pueda interesar un poco la información que tenemos por dar. Sí, yo creo que sí, ya he adelantado un poquito. Hoy arrancamos esta curvia entrevista que tengo el honor que sea contigo, con un especialista en nutrición. Porque el Curvio Elegante, Carmen, realmente no está aportando con este proyecto, que mi objetivo es eliminar los cánones de belleza, lo que aporta es simplemente la experiencia. Pero el objetivo de eliminar los cánones de belleza no lo puedo conseguir solo, me tengo que nutrir de especialistas, porque para mí, yo hoy, Julián, estás aquí, que te agradezco y te agradeceré en todo momento la presencia, porque nos vas a aportar ese conocimiento de experto como endocrino, especialista en endocrinología, que estudiaste en la Universidad de Cádiz, pero eres procedente de un poquito más lejos, pero más cerca de corazón, que es Colombia. Correcto. Correcto, lleva ya 4 años y medio aquí en En Canarias, Gran que Canaria. Ya en llevo un Gran... buen tiempo aquí en Canarias, correcto. Y encantadísimo, ya sin ganas de irme. Sí, eso es buen síntoma y nosotros de que nos aporta a esta sociedad canaria. Y en concreto, ahora iremos hablando. Esta entrevista va a ir relacionada, como ellos saben, al tema del tiroides, pero podemos ir hablando de muchas temáticas, porque yo cuando preparo la entrevista digo, ¿en base a qué? Son muchos chicos que me han preguntado, he tenido cambios bruscos de peso porque tengo problemas, alteraciones con el tiroides y no solo uno, sino dos, tres. Ese es el motivo un poco por el que me motivé a invitarte a la entrevista. Pero antes de empezar de lleno con el tiroides, quiero darte la bienvenida de nuevo. Si quieres dar la bienvenida a los que nos están escuchando, a alguien. A ver, vuelvo y te insisto, muchísimas gracias por invitarme, que yo creo que esto es importante para que tú que tienes tantas conexiones aquí en Canarias, que hay muchos seguidores canarios tuyos que están muy interesados en el tema, a veces nos quedamos un poco cortos en la consulta, a veces no podemos decir todo lo que quisiéramos decir, un poco por las Ujú. prisas, un poco por todo lo que tenemos que hacer en el proceso administrativo, y yo creo que es importante, yo sé que habrá algunos pacientes que se vayan a unir hoy a escucharnos un poquito, a entender un poquito eso que no terminan de ver cuando están en la consulta o eso que les da miedo preguntar directamente con el médico de frente, pero que Sí. quizás a través de este medio se les pueda tornar un poquito más fácil. Como tú muy bien lo dijiste, soy colombiano, ya llevo aproximadamente 9 años en España, algún tiempo lo pasé en Madrid, luego estuve en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz formándome en la residencia y ya desde entonces estoy aquí en Gran Canaria. Ahora actualmente pertenezco al Hospital Perpetuo Socorro, como lo estabas diciendo, y también estoy en el Centro de Especialidades CIME, que está localizado en Plazoleta Farray. En ambos sitios lo que hago es la atención de todo lo que tiene que ver con endocrinología y desde luego mucha patología tiroidea, que con todo esto del coronavirus la verdad es que se ha venido incrementando bastante en los últimos meses. Sí. Pues muy bien, pues muchas gracias. Decir que el nexo de unión de Julián con Curvio Elegante es simplemente porque Curvio Elegante se quiere nutrir de especialistas. Y entramos de lleno el tiroides, porque yo estoy segura que todo el mundo ha escuchado el tiroides, pero todo el mundo sabe lo que es. Claro, yo creo que en general la gente no conoce muchas cosas del tiroides y los invito a que a través de este live nos vayan haciendo todas esas preguntas, todas esas cosas que quieren saber que no le han podido preguntar a su médico antes. Pues a ver, el tiroides es una glándula que tenemos localizada en la parte baja de nuestro cuello. La tiroides, como ustedes muy bien lo saben, se encarga de controlar nuestro metabolismo. Toda la vida hemos escuchado que cuando tenemos un problema metabólico, lo primero que hacemos es averiguar si el tiroides está funcionando bien o no está funcionando bien. El tiroides, entonces tenemos una glándula que está en la parte baja de nuestro cuello. Se parece a una mariposa como ustedes pueden observar, ¿vale? Tiene esa formita de mariposa que pueden ver en la imagen y por eso la comparamos siempre con una mariposa que contiene un montón de partecitas donde va a producir hormona. Normalmente esa es la posición del tiroides normal en nuestro organismo. La tiroides tiene esa función metabólica, pero además de tener esa función metabólica de la que estábamos hablando, lo hace a través del consumo del yodo. Lo que hace la glándula es coger el yodo que nosotros tomamos en nuestra alimentación y lo convierte en esas hormonas que normalmente se llaman T4 y T3. ¿Vale? Esas hormonas al final en nuestro cuerpo van a hacer todos esos efectos metabólicos. ¿Y dónde está el yodo? Porque se lo preguntarán ustedes, pues yo hago para saber si estoy comiéndome el yodo suficiente. Normalmente nosotros encontramos el yodo en los pescados,
en los mariscos, en las nueces, principalmente esas nueces que le llaman las nueces del Brasil, y en algún otro tipo de alimentos que encontramos en el mercado, ¿vale? Pero principalmente en eso. Algunos países, sobre todo los países en Latinoamérica y en la zona del África, son países que hace muchos años se les diagnosticó como bajos en yodo, que tenían una población que no consumía el suficiente yodo. La gente quizás más mayor se acordará que antes habían personas que tenían un cuello enorme, que eran un bocio enorme, que le llamaban coto. Eso era o se producía en esas sociedades donde no había suficiente consumo de estos alimentos que les estoy diciendo. La Organización Mundial de la Salud entonces dijo hace algunos años, vamos a mejorar el consumo de yodo de toda la población para no tener estos problemas, porque están asociados a un montón de complicaciones, no solamente en los huesos, sino además están asociados a problemas en los niños que nacen, que van a tener mayor alteración o mayor dificultad para que se forme ese cerebro. Entonces, en esos países se puede conseguir o se obligó a dar la sal yodada. Nosotros aquí en España tenemos sal yodada en todos los supermercados y de hecho Canarias específicamente no tiene el suficiente yodo y por eso quizás veamos mucho alrededor de nuestras islas muchos problemas asociados a la tiroides. Como les decía entonces, una vez que cogemos ese yodo lo va a volver esa tiroides, las hormonas, y al final esas hormonas van a ir a hacer todo el efecto que tiene nuestro organismo. Pero, por ejemplo, ¿qué efectos? Va a tener el efecto de que nuestro corazón lata a un ritmo determinado, de que nuestro intestino se mueva en un ritmo normal, de que nuestro cabello esté brillante, de que nuestra piel esté húmeda, ¿vale? Es decir, que tiene efectos en absolutamente todo nuestro cuerpo, pero incluso en el hueso. Y desde luego que también tiene efectos sobre nuestra grasa. Cuando el tiroides está descompensado, lo que va a hacer, sobre todo en el hipotiroidismo, es acumularse muchísima grasa en los pacientes, se enlentece ese metabolismo y el cuerpo empieza a tener la señal de empezar a acumular grasa porque no sabe qué es lo que se viene después. Lo percibe como un mecanismo de ahorro, como lo que hace el oso polar cuando se viene el invierno, pues más o menos un poco igual. Empezamos a acumular esa grasita para protegernos de lo que probablemente va a venir. Así es. Realmente por eso, que es lo más conocido, el tiroides se conoce por lo que son subidas y bajadas de peso. Es lo que yo creo que la sociedad, yo creo que como has explicado, tiene muchas más consecuencias, pero lo que es una subida y bajada de peso puede estar relacionado con alteraciones en el tiroides. Correcto. Muchísimas veces lo que nos encontramos cuando el paciente viene a la consulta, bien sea endocrinología o a una consulta normal, lo que nos vamos a encontrar es que cuando el paciente aqueja problemas en el peso, tenemos que indagar si esa tiroides está funcionando bien. Porque el tiroides lo que produce es un incremento cuando estamos en hipotiroidismo, es decir, cuando la hormona no está lo suficientemente activa en el organismo, vamos a empezar a acumular lentamente grasa en nuestro organismo y vamos a subir de peso. Por el contrario, cuando el tiroides está funcionando mucho, se va a empezar a perder peso, pero en este caso no se pierde peso exclusivamente graso, se pierde más peso muscular. Entonces, las variaciones de peso, una de las primeras cosas que tenemos que ver, una vez descartado que no haya habido un cambio importante en la alimentación del paciente, es el hecho de que se presente una patología del tiroides. Es lo primero que buscamos tanto los médicos de atención primaria, en general la mayoría de los especialistas y desde luego los endocrinos. Sí, así, yo mi experiencia, yo de los 15 años siempre he sido una mujer grande, pero eso, grande, pero me costaba mucho bajar de peso y realmente siempre, yo creo que 2 o 3 veces me hicieron el estudio hormonal, que en este caso nunca salió que tuviese una alteración. Y es eso, como si yo, por ejemplo, tengo una analítica y no me sale ninguna alteración, con el paso de los años me puede resurgir, es algo biológico, es algo genético. ¿Y cómo Vale. lo podemos detectar? Es decir, ¿cómo sé si soy propensa a tener alteraciones en el tiroides y cómo lo puedo detectar y diagnosticar? Vale, pues en cuanto a eso, una de las cosas que no he mencionado es que las patologías autoinmunes, las patologías donde nuestro propio cuerpo está atacándonos y desde luego las patologías del tiroides son mucho más prevalentes, se presentan muchísimo más en las mujeres. En el caso del hipotiroidismo específicamente, por cada 10 pacientes que diagnosticamos, 9 son mujeres y 1 es un hombre. Y habitualmente cuando indagamos en el caso de estas mujeres, habitualmente la tía, la prima, la hermana, la madre, la abuela, alguien en la familia, principalmente mujeres, sufren de patología tiroidea.
parece ser que muchas de estas enfermedades están asociadas directamente con los estrógenos y con los cromosomas X que están duplicados en las mujeres y que pueden ayudar a que se presenten más estas enfermedades. Es genético, porque eso es una de las cosas que uno siempre se pregunta, si mi tía lo tiene, entonces yo me lo tengo que buscar. La respuesta es que en las familias donde se presenta patología tiroidea, habitualmente entre los 20 y los 50 años, las mujeres pueden tener más tendencia a presentarlo. Vamos a hablar un poquito de la causa más frecuente para un poco que me entiendan lo que les estoy diciendo. La causa más frecuente de la enfermedad tiroidea se llama tiroiditis de Hashimoto, que es esa inflamación de la glándula que se va deteriorando. Ahora les voy a mostrar más adelante unas imágenes. En el caso de esta, habitualmente después de una infección viral, pero también asociada al estrés o algunos otros comportamientos, la glándula se ve atacada por el propio cuerpo. Unos anticuerpos empiezan a destruir lentamente el tiroides, ¿vale? Cuando esto lo tiene nuestra tía, nuestra prima, nuestra hermana, pues en ese caso deberíamos indagar si nosotros hemos desarrollado anticuerpos, porque si los hemos desarrollado vamos a tener más probabilidad de sufrir en el futuro de enfermedades tiroideas. Y estos anticuerpos se pueden regular a través de algunos mecanismos o algunas medidas nutricionales. Entonces, recapitulando un poco, sí que es cierto que hay una tendencia genética, es más común en las mujeres y en el caso más frecuente, que es la tiroiditis de Hashimoto, está asociada con la destrucción de la glándula. Yo hice algún post y de hecho lo pueden encontrar en mis posts de Julián Tamayo Endocrino, una similitud con esa misma mariposa que les estaba haciendo, pero les voy a mostrar un poco qué les parece a grosso modo lo que les estoy diciendo, ¿vale? Vamos a volver a coger un poquito otra vez. Esa mariposa fue la que dije, uy, tenemos que hablar ya y no podemos esperar más a seguir hablando del tiroides, que es tan interesante. Nuevamente, entonces, volvemos a mirar, tenemos la tiroides, como decíamos, en la parte baja de nuestro cuello, y esa tiroides tiene forma de mariposa, y lo que habíamos hecho era mirar un poco que tenía como unos pequeños cubículos. En esos cubículos la glándula va a producir hormona, pero además la va a almacenar, ¿vale? Pues cuando empieza a aparecer la enfermedad, esos pequeños espacios van a empezar a desaparecer. Aquí va a ser muy complicado mirar la glándula tiroidea normal, yo si no después lo subo. Lo miramos cómo subimos las imágenes, ¿vale? La tiroides normalmente se ve lisita, se ve blanca, y cuando empiezan a desaparecer estos cubículos donde nosotros estamos almacenando la hormona, pues vamos a empezar a tener esos orificios. Yo creo que se alcanza a ver un poquito ahí los orificios que van apareciendo en la ecografía. No sé si lo estás viendo tú, Carmen. Sí, se ve un poquito. No lo que yo quisiera que se viera, infortunadamente, pero sí que es verdad que esos orificios, entonces es donde no se va a volver a producir hormona tiroidea. Cuando no se produce más hormona tiroidea, nuestro cuerpo lo que va a hacer es poner a trabajar más a esos espacios que sí están trabajando. Entonces lo que hace, al bajar esas hormonas que les había dicho, que eran la T4 y la T3, lo que hace el cuerpo es obligar al cerebro a que produzca más TSH para que esos orificios que sí trabajan empiecen a trabajar más. Entonces la tiroides se pone un poquito más grande, nos da como un poquito de bocio, y en ese bocio lo que va a hacer el cuerpo es tratar de comer más yodo para producir la hormona necesaria para nuestro organismo. En ese punto ya la TSH se nos altera, ya nos empiezan a aparecer esas analíticas alteradas. Y ahí es donde el médico tendrá que decidir si se hace tratamiento o no se hace tratamiento. Ahí ese es el punto, que el tratamiento que consiste, y si siempre hay tratamiento, y también por aquí nos pregunta si el tratamiento es para toda la vida, es decir, una vez te lo detectan, ya tienes que tener ese tratamiento o se puede suplir con algunos hábitos. ¿En qué consiste ese tratamiento? Lo que dicen las sociedades mundiales y lo que nosotros vemos en el tratamiento general de los pacientes es cuando el paciente tiene una cosa que se llama hipotiroidismo subclínico, nosotros tenemos que tratar de tomar medidas para no dar todavía tratamiento y tratar de que el cuerpo se cicatrice. Yo siempre le digo a mis pacientes en la consulta que cuando empezaron a desaparecer esos cubículos, esos huequitos que veíamos ahora en la ecografía, es como cuando yo estoy cocinando y me hago una herida con el cuchillo. Si yo me hago una herida con el cuchillo, yo no voy a urgencias a que me coloquen una grapa en esa heridita con el cuchillo. Simplemente la tapo, espero un poco y mi propio organismo va a tratar de cicatrizar esa zona, y si la logra cicatrizar y estabilizar, todo va a ir perfectamente bien. Ahora, con el paso del tiempo, si tenemos muchas heridas en la misma zona, pues desde luego que necesitaremos algo más importante. Al principio, lo que nosotros hacemos es regular un poquito la alimentación, porque sí que es cierto que la alimentación y el estrés tienen que ver mucho con el deterioro más rápido de la hormona, o el deterioro más rápido de esa tiroides más bien.
¿vale? Entonces, normalmente nosotros en el hipotiroidismo subclínico, en esa primera fase, antes de que la TSH llegue a 10, estamos tratando de regular o de controlar de otra manera que el organismo se vea afectado. No damos tratamiento habitualmente en este campo porque le damos la opción al organismo a que se vaya recuperando. Cuando esa TSH ya supera el 10, pues ya sí que es cierto que el propio cuerpo, al no producir suficiente hormona, se está desgastando muy rápido y empezamos el tratamiento. Cuando hablamos de la tiroiditis de Hashimoto, seguimos diciendo que esos anticuerpos están atacando la zona de nuestro tiroides. Como la están atacando y probablemente no lo vamos a poder desaparecer del todo, va a requerir el paciente habitualmente tratamiento una vez lo inicia de por vida. Hay unos pocos casos donde no se requiere tratamiento de por vida, pero habitualmente tienen que ver más con una inflamación puntual del tiroides más que con una enfermedad crónica. ¿Y cuándo se me inflama a mí el tiroides? Se me inflama el tiroides cuando a lo mejor tengo un traumatismo, cuando tengo un virus que directamente me está atacando y me inflama esa zona del tiroides, y son cosas que suelen desaparecer en los 3 primeros meses. Pero si la enfermedad se prolonga más allá de eso, definitivamente, y si la TSH sube de 10, va a requerir el paciente tratamiento de por vida. Muy bien. Por aquí pregunta Lorena, que yo sé que era una pregunta de Lorena. A mí me detectaron hipotiroidismo después de un pico de estrés. En menos de 3 meses bajó el valor de 17 a 3. A ver, los periodos de estrés pueden verse relacionados con incremento del cortisol. El cortisol es una hormona que es la hormona, nosotros decimos que es la hormona que nos hace como correr de los leones. Es la hormona que hiperactiva todo nuestro sistema y lo pone en un estrés constante, aumenta la tensión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca y pone a trabajar a todo el sistema a una velocidad mucho más alta. Cuando el cortisol se ve muy alterado, es verdad que puede afectar indirectamente el tiroides, ¿vale? Puede ser que probablemente lo que tuvo Lorena, que nos estaba comentando, haya sido un episodio de una tiroiditis muy aguda. Es decir, en un momento muy puntual, esa tiroides se inflamó, se quedó sin reservas porque al inflamarse sacó toda la hormona que tenía disponible y luego se quedó vacía, como en la rebaja del Corte Inglés, que se queda todo vacío, y luego se queda sin poder ayudarse. Rápidamente esa TSH se dispara, pero una vez dejamos que el organismo se recupere, la TSH empieza otra vez a bajar. Eso es lo que puede suceder. Después de esos episodios de tiroiditis, lo que hacemos nosotros los endocrinólogos es valorar si la tiroides quedó funcionando bien. Si quedó funcionando bien, no necesita tratamiento. Pero si por el contrario se quedó muy deficiente, pues tenemos que darle un poquito de ayuda con hormona desde afuera. Y ahí aprovecho un poquito para decir el tratamiento que me lo habías preguntado ahora, Carmen, que no te estoy dejando hablar, pero un poco Sí, por... no, yo estoy encantada, estoy aprendiendo muchísimo el tratamiento y también aprovecho y hacer la pregunta, la prevención. Y por aquí pregunta también si la alimentación vegana puede influir en el hipotiroidismo y si recomienda suplementar en yodo en estos casos, en caso de alimentación vegana. Pero si quieres sigue con el Un montón de enfoque. cosas interesantísimas. Vale, con respecto al tratamiento, el tratamiento que nosotros habitualmente tomamos o que le damos a los pacientes es levotiroxina. La levotiroxina es más o menos una de las mismas hormonas que producíamos. De hecho, se descubrió porque hace muchísimos años, cuando notaron que habían pacientes con hipotiroidismo, con esa glándula inflamada y que tenían deficiencia de la hormona, se trituraban las tiroides de animales y se le daban a los pacientes y los pacientes empezaban a mejorar. Con la llegada de la industria farmacéutica, pues se produjo a un nivel importante y ya dejó de sacarse de los animales, ¿vale? O sea, se hace una forma química de la misma hormona que nosotros producimos, que es muy similar. Y de hecho yo creo que es uno de los tratamientos más utilizados en el mundo, que se utiliza en bebés que nacen sin tiroides, en mujeres embarazadas cuando les hace falta hormona, en ancianos, es decir, que es un medicamento que es poco dañino para el organismo. Básicamente podríamos decir que casi no hace ningún daño cuando está en la dosis correcta, ¿vale? Ese tratamiento lo que está haciendo es suplir lo que normalmente no produciría el cuerpo. Le ayudamos un poquito al cuerpo a que tenga el metabolismo que debería tener habitualmente. Lo empezamos un poco para ayudar al tiroides a que funcione o al resto del tiroides a que funcione. Y cuando ya no hay glándula, cuando con el paso de los años ya no se produce nada en nuestra glándula, pues lo que hacemos es suplementar completamente la función. Eso mismo pasa, por ejemplo, en los pacientes que operamos de cáncer de tiroides, que le quitamos todo el tiroides y lo que hacemos desde fuera es darle una pastillita para darle la hormona que normalmente debería producir. Con el tema del veganismo,
es muy, no es que el veganismo directamente pueda producir o no hipotiroidismo como tal. Lo que sí es cierto es que las sustancias que normalmente se consumen en el veganismo pueden ocultar directamente el valor real que podemos tener de hormonas tiroideas y de TSH. Y además, en el caso de que el paciente sea vegano y tome tratamiento para la tiroides, pues por ejemplo la soja nos va a inhibir o nos va a evitar que se absorba adecuadamente esa hormona que estamos dando desde afuera. Entonces, en esa medida o en ese contexto sí que puede afectar un poco. No me acuerdo qué era el otro que me habías contado, el otro que me habías preguntado. A ver, yo estaba tratando de mirar. Lo que ahora preguntan por aquí que hace 2 años, cuando estaba embarazada, se lo detectaron. Y después de que el bebé nació, y si le pudo afectar al bebé. Como que se lo detectaron una vez ya había nacido el bebé y si puede afectarle. Aquí eso sería una cosa para valorar específicamente. A ver, Mm, normalmente a día de hoy, en todos los embarazos, lo primero que se pide con las primeras analíticas de la gestación es una TSH para valorar si la persona tiene hipotiroidismo desde antes. Incluso se piden anticuerpos para ver si va a tener alguna alteración que pueda impedirle el desarrollo adecuado del cerebro del bebé. En ese contexto es muy poco probable que el bebé se haya visto afectado si le hicieron el análisis a tiempo. Otra cosa es que después del embarazo lo que suele pasar es que se puede inflamar el tiroides o pueden aparecer enfermedades autoinmunes mucho más fácilmente. Entonces puede aparecer justo después del parto en muchas mujeres hipotiroidismo porque el sistema después de que ha salido el bebé como que se pone muy tenso y al ponerse así como que puede producir más alteraciones tiroideas. Por llamarlo de una manera grosso modo, no es como un nivel de estrés en el organismo al tener tanta variación hormonal que finalmente produce que la enfermedad que estaba dormida se despierte. muy bien. Muy interesante. Sí, y en colación con el tema del bebé, también me han preguntado antes de empezar la entrevista si en relación con la fertilidad, es decir, en el caso de las mujeres, que es de 9 de cada 10 mujeres, pues tienen alteraciones en el tiroides, si se ve afectada para poder ser fértil o si hay alguna alteración en ese respecto. Pues mi recomendación, pero para esto y para todo en cuanto a la fertilidad, es que si van a planear un embarazo, siempre lo planeen al lado y asociado. Por un lado está su pareja y por el otro lado tiene que estar el médico, porque tenemos que valorar todas las deficiencias nutricionales que haya en caso de que existan. Segundo, porque en el caso de que exista algún grado de mala alimentación, que exista algún grado de obesidad grave, que exista algún grado de baja actividad física o un hipotiroidismo que no se haya diagnosticado, todo esto va a afectar a la fertilidad directamente. En el caso del hipotiroidismo, está claro que un hipotiroidismo no diagnosticado va a alterar absolutamente todas las hormonas de nuestro cuerpo. Y la razón es que tenemos una glandulita por allá en el cerebro, en toda la mitad del cerebro, que se llama la hipófisis, que es donde se produce la TSH que les decía antes, y está completamente conectada con el resto de las hormonas del organismo. Entonces, si ella empieza a hipertrabajar, va a producir alteraciones en el trabajo de todas las otras hormonas. Puede afectar la fertilidad y de hecho se dice que un hipotiroidismo no controlado puede inducir hasta una disminución en la fertilidad de un 40 a un 60%. Es decir, que ya todavía, si ya la raza humana es poco fértil, pues todavía menos fértil se va a volver la paciente. Pero podemos solucionarlo si lo detectamos a tiempo y damos la suplementación adecuada. Bien, y ahora yo creo que hay muchas más preguntas, pero vamos a seguir con el tema de la prevención. ¿Cómo el tema de prevenir esas alteraciones, que yo creo que la función de que estemos aquí, tanto tú con tu proyecto y yo, es difundir y concienciar los buenos hábitos de vida en todos los aspectos. Independientemente, está claro que hay una parte genética, pero también unos buenos hábitos de vida dependen más de nosotros y cómo prevenir, en este caso, el tiroides y cómo prevenir toda la problemática de obesidad, que muchas veces viene relacionado, ¿no? Con cómo lo podemos prevenir, con Vale, cosas de andar pues por casa. Sí, cosas de andar por casa fáciles. A exacto. ver, lo primero, yo creo que todo lo que nos pueda inflamar a nosotros nos va a hacer daño, ¿vale? Nos hace daño a la tiroides y a todo. En general, por ejemplo, algunos hábitos empeoran en el caso del tiroides. Por ejemplo, el tabaquismo. El tabaquismo es una de esos males del mundo moderno que nos incita a tener más alteraciones. Entre ellas, la patología tiroidea está muy asociado al consumo de tabaco. La razón
yo tengo también por ahí un post, pero por no extenderme mucho, produce una Mm. inflamación crónica prolongada y esa inflamación crónica prolongada hiperactiva nuestro sistema inmune. Hablábamos de que la mayor causa de enfermedad tiroidea es la alteración del sistema inmune, o sea que nos puede inducir eso. Entonces, desde luego que bajar el tabaquismo, unos hábitos de vida donde tengamos pocos ultraprocesados, hacer actividad física, todo eso nos va a servir de antiinflamatorio a nuestro organismo. Y no solamente antiinflamatorio, sino que nos mantiene más sonrientes, más felices, más animosos, y eso es una cosa necesaria para nuestra noción y percepción de salud. Yo te lo había dicho, lo hemos Ujú. comentado en algún momento, para mí la Sí. percepción de salud no es eso que nos tenemos en el imaginario, que es una analítica completamente normal, pues vale, una analítica completamente normal puede ser muy buena, pero las nociones de salud van mucho más allá de eso, y es esa percepción individual de no me siento hinchado, esa percepción individual de me siento feliz, me levanto bien, tengo una vida social adecuada, una vida sexual adecuada, tengo una vida hormonal que la siento y la percibo. En el caso de las chicas, esas variaciones hormonales no son demasiado bruscas, las disfrutan, no son tan complicadas, ¿vale? Entonces, en esa medida, todos esos mecanismos son importantes. Pero si a mí me han hecho una analítica y me han encontrado anticuerpos, yo tengo que valorar muchas cosas. Entre ellos, puede que si yo tengo anticuerpos o tengo la TSH alterada, tenga un poquito más de tendencia a engordarme, a que ese metabolismo se enlentezca. Sí que es verdad que tengo que tener más cuidado con el tema de los ultraprocesados, con todos esos alimentos que realmente no son alimentos, que nos lo venden en las tiendas y que están en todas las estanterías y que al Ujú. final lo que hacen es simular ser un alimento natural para que nosotros los consumamos. Esos ultraprocesados, nuestro cuerpo no está diseñado para ellos y al final nos va a producir engordar más o tener más grasa corporal como tal, ¿vale? Ujú. Inflamarnos más. Ahora, subir de peso en general, pero subir de peso de una manera, como decíamos, grasa, inflamatoria. Vale, en cuanto a la alimentación, eso. Otros alimentos que pueden estimular esos anticuerpos son, por ejemplo, el gluten. El gluten tiene una partícula que se llama la gliadina. La gliadina es muy parecida a los anticuerpos que se producen, a los anticuerpos que atacan el tiroides, a uno de ellos. Entonces, cuando comemos mucho gluten y ya teníamos anticuerpos, esos anticuerpos se van a ver disparados o se van a mantener disparados si continuamos el consumo de gluten. ¿Vale? Entonces, desde luego que nos va a inducir que tengamos un poquito más, desarrollamos un poco más rápido la enfermedad o a que la enfermedad se perpetúe y vaya en ese deterioro progresivo. Ujú. En el caso, por ejemplo, de una dieta no balanceada, al nosotros no tener, por ejemplo, suficiente proteína o no consumir suficiente yodo, lo hablábamos antes, Ujú. el pescado, las nueces, el marisco en general que tienen mucho yodo y la sal yodada, incluso el consumo de algunas algas, nos puede ayudar a mantener esa dieta un poco balanceada. Es fundamental, porque si no consumimos suficiente proteína y si no consumimos suficiente yodo, esa glándula se va a deteriorar muchísimo más rápido. Y si yo tenía la Ujú. enfermedad dormida, se va a despertar. Se va a despertar. En relación con la alimentación, aquí me preguntan qué he leído, Martín de Gran Canaria, he leído que no se aconseja consumir demasiadas verduras crucíferas, col, coliflor, brócoli, ni tampoco soja. Precisamente porque si tenemos demasiadas sustancias que vayan a inhibir la forma en cómo se absorbe el propio yodo o cómo está funcionando el organismo, al final eso nos va a ayudar a que la enfermedad empeore. Más esto es no para la presentación de la enfermedad, que sí como para cuando ya la tengo que se siga desarrollando y empeorando. No es que si yo consumo Mm. brócoli entonces ya me va a dar problemas del tiroides o si consumo No, coliflor no. me va a dar Ujú. problemas del tiroides. No, realmente no. Si está dentro de una dieta balanceada, no tiene por qué producir absolutamente ninguna otra alteración. Muy bien, aquí comentan también el tema del salmón, si cuentan, pues todo lo que son. Claro que sí, el salmón es un pescado azul que tiene una buena cantidad de yodo y nos va a venir muy bien. Es uno de Ujú. esos pescados que nos viene muy bien y como fuente de proteína y como fuente de omega 3, que también es antiinflamatorio, nos va a ayudar bastante. Ujú. Muy bien, pues. Julián, yo creo que a cuestión de tiroides ya todos nos hemos quedado, yo misma, yo muchas veces me he quedado callada, no porque no me dejaste hablar, sino porque estaba organizando toda esa información que escuchamos en la sociedad, el tiroides, qué es, cómo se forma. Esto es una aproximación, que este vídeo se quedará aquí y a Julián a través de sus redes le pueden escribir. Ahora yo le voy a hacer, bueno,
una pregunta que están haciendo por aquí antes de hablar, si tengo cita debería llevarle la analítica y eco para adelantar, pues yo creo que Claro, sí, claro ¿no, que don sí, sí. Julián? Yo creo que Sí, desde luego que si ya vienes con el trabajo hecho, desde luego que me vas a mejor. facilitar mucho. Si no, sin embargo, en algunas de las consultas tengo ecógrafo directamente en la consulta y luego, pues nada, después de que ya veo al paciente, organizamos muchísimas cosas. Si el paciente ya viene con todo, todo es muchísimo más fácil, desde luego. Pues muy bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es una segunda parte más general y un poco que quiero consultar como especialista. Yo fomento una curva sana. Una curva sana pues muchas veces tiene un peso superior. Si yo me ciño en el índice de masa corporal, que son según los cánones, según el índice de masa corporal, yo tendría una obesidad realmente que podría ser una enfermedad, pero mis analíticas, mi resistencia física pues no da resultados de ello y cuando yo asisto a un especialista, pero según los cánones, sí. ¿Realmente crees en las curvas sanas? Más que solamente creer en las curvas sanas, es que volvemos a lo mismo que hablábamos antes, tiene que ver mucho con la noción de salud real que tenemos. A ver, el peso y el índice de masa corporal son unas medidas que tenemos los médicos hace muchísimos años y la razón de que las tengamos es que no teníamos equipos en las consultas que nos ayudaran a valorar exactamente el peso era de qué, porque tengan en cuenta que un kilo de grasa pesa igual que un kilo de músculo o que un kilo de hueso. Es decir, que yo puedo tener mucha musculatura y tener un índice de masa corporal de obesidad, como tú muy bien nos comentabas ahora. Eh, realmente a día de hoy, afortunadamente, sí que tenemos muchas medidas que son mejores para diagnosticar el exceso de grasa corporal anómalo, el que está dentro de nosotros. Y estos aparatos se llaman los impedanciómetros, que lo que hacen es a través de un circuito como medio eléctrico, va a producir una medida de todo el cuerpo, va a mirar la grasa, el hueso, el líquido y el músculo que tiene una persona y con eso podemos saber con exactitud la realidad. Indirectamente en los países o en los sitios donde no se tiene los impedanciómetros, otra de las formas es mirar el perímetro abdominal o mirar mediante plicometría, eh, coger un poquito los pliegues, mirarnos si realmente la persona tiene o no tiene ese exceso de grasa visceral, que realmente es el malo. Lo de las curvas sanas, claro, es que realmente, y creo que alguna vez lo hemos comentado hablando, los cánones de belleza actuales se amoldan más a una situación que tiene más que ver con la economía que con otras circunstancias. Es decir, si estamos hablando en la época de Marilyn Monroe, con esas curvas espectaculares que tenía, en ese tiempo ella era considerada completamente saludable por toda la sociedad. ¿Vale? A día de hoy, si cogiéramos a Marilyn Monroe, no sería considerada tan saludable como en ese momento se pensaba. Y la razón es que en ese momento, quizás, y mucho antes, había un déficit en la cantidad de personas que accedían a la comida fácilmente. A medida que nos hemos ido industrializando, cada vez es más fácil acceder a cierto tipo de alimentos, con lo que normalmente toda la sociedad ha ido incrementando en los últimos 25 años aproximadamente de peso, ¿vale? Ese incremento de peso ahora ha hecho que las personas que tienen muy buen poder adquisitivo, la forma en que tienen de demostrar que tienen buen poder adquisitivo no solamente es a través de estar muy delgados, sino del consumo de ciertos alimentos que se venden como muy saludables, ¿vale? Pero es cierto que yo puedo tener muy buenas curvas y tener una salud espectacular. Y puedo tener un cuerpo delgado, no estoy hablando de un cuerpo fitness, sino un cuerpo delgado, y ese cuerpo delgado tener muchas más enfermedades que las curvas sanas. Exacto. Pues esa es tu opinión y un poco la compartimos, que lo importante es un conjunto. Y hablando del estatus social, que el tipo de canon ha cambiado a lo largo de la historia, que dependía un poco. Muchas chicas, muchos chicos me dicen, es que alimentarse bien, tener una buena nutrición, que no es lo mismo que una buena alimentación, depende de la cuestión económica. Si ahora mismo no estoy pasando por un buen bache económico, pues alimentarme bien me cuesta más dinero y yo ahora mismo no me lo puedo permitir. ¿Eso crees que es cierto? ¿Crees que no? Yo tengo mi opinión, pero me interesa un poco la tuya. ¿Qué opinas? Yo, O si yo es creo una que excusa o falta Yo de no creo que sea una educación. excusa, yo no creo que sea una excusa, yo creo que más bien lo que tenemos es que nos han enseñado a pensar a los que les interesa que tenemos que comer cierto tipo de alimentos porque cierto tipo de alimentos son saludables.
pero los alimentos de la tierra son muy saludables. Es verdad que los hidratos de carbono a día de hoy son mucho más baratos que una fruta y una verdura habitualmente, pero yo puedo tener una alimentación completamente saludable y muy llena de proteína sin necesidad de tener muy buen ingreso económico. Tengan en cuenta que, por ejemplo, el huevo, que durante mucho tiempo se demonizó, y que aprovecho para promocionar el huevo, que antes nos decían que se podía comer 3 huevos a la semana porque nos iba a aumentar el colesterol, nos iba a hacer un montón de daño. A día de hoy sabemos, por estudios médicos muy grandes, que el huevo no solamente es una muy buena fuente de proteína y además que tiene muy buena capacidad para ayudar a proteger muchos de nuestros órganos, sino que sigue siendo barato y podemos tomarnos hasta un huevo, perdón, cada día. Estamos hablando de 7, incluso hasta 10 huevos a la semana podrían comerse y el huevo es muy barato. Luego es verdad que, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es titular la cantidad de proteína y tratar de tener en nuestra área lo que más tenemos que comer. No tenemos que enloquecernos a buscar productos que vengan del extranjero, que si la quinoa que se produce en no sé dónde, que si el arroz raro que viene de tal lado, que si las polvos especiales que se producen en... ¿Vale? Podemos, de hecho, nuestro cuerpo, y más sobre todo cuando han nacido en esta zona y su genética está diseñada para lo mismo, su cuerpo viene diseñado y se ha acostumbrado desde sus antepasados por biología a estar con los alimentos del área. Es decir, que si yo vivo en Canarias, el gofio es un excelente alimento y tanto yo como mis antepasados nos habríamos alimentado de eso, ¿vale? Y se debe permanecer ese tipo de alimentación. Y las frutas que tengamos en temporada, no tratar de comer frutas que estén fuera de temporada, por un lado, van a ser más El costosas, kilómetro y por otro cero, lado, que ahora se habla tanto. del El kilómetro cero, fomentar el el kilómetro kilómetro cero. cero, que ahora con el coronavirus nos hemos dado cuenta que teníamos que incidir en tener los productos locales. Aquí en Canarias tienen unos tomates espectaculares, aquí en Gran Canaria particularmente, en la aldea, pero en general en todas las islas hay un grado de productos que tenemos que son muy benéficos para la salud. Y lo que no tenemos que hacer es demonizar esos alimentos ecológicos que tenemos al lado. Y los verdaderos alimentos ecológicos son los de nuestros campesinos, los de la gente que cultiva en nuestra área, no los que vienen con la etiqueta de eco, que esos habitualmente son un poco más de marketing. Entonces, sintetizando un poco tu pregunta, realmente yo creo que se puede comer muy barato. De hecho, yo trato de ir a comprar siempre al mercado, tratando de que sea barato y bueno, ¿para qué? Para que lo que coma me alimente, me sienta bien en el organismo, me sienta menos inflamado después de que termine de comer y que vaya mucho mejor. Y tratar de evitar esos pequeños escapes y fugas con otros alimentos que probablemente no son los más adecuados. Muy bien, pues eso es alimentación, kilómetro cero y se puede, yo creo que es una cuestión de educación. Yo que soy docente, un poco la educación desde edades tempranas, a saber utilizar el kilómetro cero y también hay un calendario que a mí me encanta, que es el calendario de frutas y verduras de temporada, que realmente no por hacer una dieta y ahora te obligan a comer una fresa y la fresa no es de temporada, pues cuesta muchísimo, sino simplemente eso, ir al mercado, visitar y enseñar desde edades tempranas a ir poco a poco, tanto tú como todos los profesionales, a fomentar cómo alimentarnos bien y alimentarnos de manera sana. De hecho, yo te insisto, yo trabajo con un grupo de dietistas que trabajan al lado mío, que son compañeras que me ayudan a que los pacientes busquen el punto exacto de la alimentación que quieren. Realmente las dietas en general no sirven. No. De hecho, está demostrado que las dietas no sirven para nada. En el 95% de las personas en 5 años habitualmente ha reganado una cantidad de peso suficiente como para considerar que la dieta ha sido un fracaso y lo que sirve son los cambios en los estilos de vida. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con nuestros pacientes es enseñarles el método del plato de Harvard, que es la forma de distribuir los alimentos y siempre insistimos, lo que tengan más cercano y de temporada es lo que deben incluir ahí. No es tener una tabla con los alimentos que me tengo que comer porque es que esto es lo que es saludable y esto es lo que es dieta, porque eso realmente funciona durante muy poco tiempo. A nuestro cuerpo, igual que a mi cuenta bancaria, no le gusta perder nada a sus ahorros. Entonces, una vez llevemos unos meses, un par de meses incluso, haciendo una dieta muy estricta, el cuerpo empieza a hacer todo lo posible para no seguir perdiendo peso, empieza a trabajar con hormonas. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de comer una alimentación saludable a lo largo del tiempo. Así es, pues doctor, vamos a ver aquí. Yo 25 años tomando tiroxina, pero nunca me ha hecho ninguna ecografía. ¿Debería hacérmela?
En general, las ecografías nosotros las hacemos para valorar si los pacientes tienen nódulos tiroideos. Yo les mostraba al principio un poquito lo que se pudo ver, les mostraba una imagen de una tiroides. Normalmente lo que debe sí hacer el médico siempre es valorar a través de palpación si el paciente tiene o no tiene nódulos en el tiroides. Si en la palpación el médico detecta un nódulo en el tiroides, lo que hacemos es mandar una ecografía. Bien es cierto que eso es lo que se nos ha enseñado durante toda la vida. Lo que pasa es que a día de hoy también tenemos más a mano las ecografías y las ecografías nos permiten detectar nódulos desde mucho más temprano. Los nódulos del tiroides son muy frecuentes, es decir, muchas personas sanas, de hecho muchos de los que estén conectados ahora mismo deben tener algún nódulo en su tiroides y no lo saben. La mayoría de esos nódulos son como los lunares que tenemos en nuestro cuerpo. No van a ser mayor problema, los tenemos ahí, porque nuestro cuerpo forma pequeños nodulitos sin que haya ningún problema y lo único que tenemos que hacer es vigilarlos. Cuando vamos a la consulta del endocrino y detecta un nódulo tiroideo, bien sea por ecografía o por palpación, lo que hacemos es seguirlo cada cierto tiempo de acuerdo a las guías. Pero que sea obligatorio hacer una ecografía solamente cuando el médico palpa el nódulo o cuando por otra razón el paciente se hace la ecografía y detectamos el nódulo. Muy bien, muy interesante. La verdad es que podríamos estar hablando aquí, Julián, de tiroides, porque la verdad ha habido un momento de 25 personas, muchas preguntas, muchas dicen que dan la información muy clara, otros pacientes tuyos que desde que te conocen han aprendido un poco más. Y yo creo que tu función, no sé si te pasa que uno encuentra su misión, no sé si tu misión en la vida de esto de difundir y de que cada uno se sienta mejor consigo misma, si con tu profesión la has encontrado. ¿Crees que podría ser tu misión difundir, que todo el mundo conozca más distintas A ver, yo creo patologías? han habido muchos cambios recientemente en la forma que tenía de trabajar. Es verdad que siempre me ha gustado explicar y tratar de sintetizar, más por los pacientes que por nada. O sea que yo entiendo que cuando uno se sienta frente a un médico en una consulta, primero tiene el agobio de tener que contarle al médico todo lo que ha pensado los días antes de la consulta. Segundo, el tiempo se hace muy corto y tercero, el estrés hace que se olvide todo. Entonces, claro, yo muchas veces les decía a mis pacientes, pregúntame, trata de traer las preguntas. A veces la consulta se presta para eso y a veces no. A veces tengo que enfocarme en algo específico y a veces no es exactamente lo que el paciente tenía en la duda. Entonces, la verdad que a día de hoy he podido a través de las redes y los medios y la aparición en televisión, en la prensa, poder decir un poco más al paciente las cosas. Como te das cuenta, me encanta lo que hago, lo disfruto un montón. Yo creo que es fantástico poder decirle a la gente el apellido de lo que tiene. Yo tengo esto y esto que tengo, pues lo trato de esta manera y además de tratarlo de esta manera, que fue como me enseñaron a mí, tanto en la universidad como en la especialización, pues no solamente eso, sino que hemos ido aprendiendo que hay otras cosas que son útiles, como te decía, de la actividad, de la buena alimentación y que van a ser súper útiles para mantener esa mejoría del paciente. Entonces sí, lo disfruto un montón. La verdad que Sí, sí, me sí, encanta y se nota, yo creo que eso se nota y gusta y se agradece, porque es como dice, gracias a después del COVID, antes del COVID, sobre todo después del COVID, hay una manera de acercar información a gente que no se atreve, gente que no tiene la oportunidad, no puede, no sabe cómo acceder a esa información y decirse de manera clara, pues es de agradecer y por aquí dicen que lo hace genial, muchas gracias, muy interesante y a seguir. Aproveché a decirle, toda esta información Julián tiene en sus posts de una manera muy esquemática, con mucho dibujito, muy visual, distintos tópicos, la parte inglesa, distintos tópicos, distintos temas que son muy interesantes, no solo de tiroides. Invito incluso a algunos vídeos, algunas entrevistas en televisión para seguir conociendo. Y ya vamos a ir cerrando. Voy a hacerte una pregunta que me gusta y decir, si tú tuvieses un superpoder como endocrino, ¿qué superpoder te gustaría tener? Un superpoder como endocrino, no como persona. Bueno, va ligado porque el endocrino es claro que es tu misión y si lo vives, pues va ligado a tu manera de ser. Pero como endocrino, decir, aportar ese granito, yo intento aportar el granito de arena a la sociedad, que todo el mundo se quiera más, sea como sea, dentro de una vida saludable. ¿Tu superpoder cuál crees que sería? ¿Cuál me gustaría que fuera? ¿Cuál te Me gustaría que fuera? me gustaría ver. Hay una cosa que seguramente y algún día tendremos que sentarnos y tener un directo de esto porque hay otros temas muy interesantes. Hay un tema que ahora mismo me está apasionando mucho y yo creo que es el tema que tiene que ver con la microbiota intestinal
La microbiota es, yo le digo a mis pacientes que me conocen porque los llevo por este tema, nosotros somos como un mundo y dentro de ese mundo hay un montón de seres. Esos seres que tenemos en el intestino son bacterias y esas bacterias cada vez escuchamos que hablan más con nuestro cerebro y desde luego con nuestras hormonas. Cada vez a medida que he ido estudiando más, metiéndome más en el tema, leyendo de un lado y de otro, me he dado cuenta que hay un montón de enfermedades que tenemos diagnosticadas o tipificadas y que realmente están todavía en el limbo. Y muchas de ellas se tienen directamente que ver con la forma en que ese mundo interior de nosotros se ha ido cambiando, todas esas bacterias. ¿Cuál me gustaría que fuera mi superpoder? Poder entender muchas de esas enfermedades y ayudar a que estas personas que tienen un diagnóstico, pero no una solución a sus problemas, se mejorara. La verdad que cada vez lo intento hacer un poquito mejor, leyendo, estudiando, pero es un tema que está apenas empezando. Temas como la fibromialgia, temas como el intestino irritable, que son muy frecuentes en la población, que son temas que realmente tienen un diagnóstico, pero a veces son difíciles de llevar en la vida, se mejoran mucho a través de la modificación de esas bacterias. Entonces, realmente cada vez se habla más en el medio de eso. De hecho, cada vez se asocia más la obesidad grave con las bacterias del intestino desde niños, con la cantidad de antibióticos que consumimos desde niños. Entonces me encantaría eso, me encantaría poder solucionar a los pacientes eso. Yo creo que cuando tomé la decisión de ser médico, decía yo, con que cambie 2 vidas, creo que he hecho mi trabajo muy bien hecho y trato de Creo hacer que todo. ya, pues lo haces muy bien y aquí siguen diciendo que quieren más live, pues te invito a que toda esa información de todos los organismos, todas esas microenfermedades que quieres buscar una solución, pues si quieres hablar de ellas, estás invitada a hacer otro directo cuando quieras, porque la gente está muy agradecida. Yo creo que hablar con cercanía es lo que necesita muchas veces la sociedad, sobre todo de temas que son muy lejanos, pues traérnoslos a un vocabulario que todo el mundo pueda entenderlo. Yo termino simplemente con una frase que siempre que dice Confucio, que no hay labor más bella que serle útil al prójimo. Pues yo creo que con el directo de hoy, con tu información, pues ha sido útil a todas estas personas que han estado por aquí y por supuesto para mí, para seguir creciendo y aportando ese granito de arena. Yo me despido agradeciendo, ahora te dejo para que tú te despidas, te agradezco la participación, Julián, y aquí estamos para lo que necesites y queramos aportar. Claro que sí, muchísimas gracias por invitarme. Espero haber solucionado algunas de las dudas. Yo sé que quedaron muchas dudas en el aire, pero seguramente seguiremos haciendo más entrevistas como estas para ayudar a la gente un poco a que se sienta a gusto entendiendo no solamente las enfermedades, sino cómo llevar a cabo la solución de ellas. Muchas gracias por invitarme nuevamente y nos veremos seguramente después en más live. Vale, pues muchas gracias, que tengan un feliz fin de semana con una alimentación saludable y unas curvas muy sanas. Muchas gracias para ustedes Muchas también. Hasta saludos, luego. gracias a todos.